Bien, vamos a continuar con nuestro curso de discipulado y hoy nos toca hablar el tema "La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta". La Biblia es de suma importancia para aquellos que han iniciado el camino cristiano, aquellos que han sido iniciados en la fe. Es indispensable saber que la Biblia es la única regla, debe ser la única regla de fe y conducta. ¿Cómo debe comportarse un cristiano? Como está escrito en la palabra. ¿Cómo debe creer un cristiano? Como está revelado en la palabra de Dios. El versículo que sintetiza este principio está en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia declara este principio. La Biblia habla sobre sí misma y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta? Porque la misma Biblia así lo declara. Entonces, ¿cómo debo creer en Jesús? ¿Cómo debe ser mi fe en Dios? Pues como está escrito en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento vemos que las Escrituras eran el referente espiritual y divino. Vamos a leer Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahí expresa el profeta que la ley y el testimonio son las Sagradas Escrituras. Así se conocían las Escrituras en el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, que son 39, eran conocidos como la ley y el testimonio. Y Isaías establece este principio. El Espíritu Santo a través de Isaías dice: vayamos a la ley y al testimonio, vayamos a la Escritura. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una persona que se ostenta como conocedor de principios espirituales, divinos, religiosos, si no se sujeta a las Escrituras, es porque no le ha amanecido. La persona que ha creído y que ha deseado con todo su corazón conocer a Dios, tendrá que hacerlo por la única fuente de revelación confiable en asuntos de Dios y de la verdadera fe, que es la Biblia. Un tercer principio es que la Biblia es un todo consumado y completo. La Biblia ya no admite modificaciones. La Biblia no se puede mejorar, no se le puede añadir ningún principio. La Biblia los tiene todos. ¿Por qué decimos esto? Porque la misma Biblia así lo declara. Está en Apocalipsis 22:18. Estoy hablando en asuntos de fe y en asuntos de Dios. Claro que hay otras jurisdicciones como la ciencia,
como es el arte, como es la poesía y la cultura, que no es malo conocerla, no es malo saber, pero en asuntos espirituales y de Dios no se puede agregar nada a lo que ya está escrito. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy bueno, y gracias a Dios que en el mundo, en la historia, existe un principio absoluto, y es las Sagradas Escrituras. Un enemigo de la fe es el relativismo, que ya dijimos en lecciones pasadas, que lo expresa el mundo de la siguiente manera. Dice, nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Esa es una falacia. Tenemos las Sagradas Escrituras como el único referente firme y confiable en quien debemos creer los cristianos, los creyentes, los que queremos estar en comunión con Dios. Es, lo repito, un todo consumado y completo. Si alguien en asuntos de fe se atreve a decir, yo voy a mejorar este libro, yo voy a decir en este libro lo que el libro no contiene, pues estamos agregando, y dice, yo agregaré, al que le agregue a las palabras de este libro, yo agregaré las plagas que están en él escritas. Hay un juicio muy severo. Y igualmente el que le quite a las palabras de este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, por eso decimos, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aunque lo digan, aunque lo proclamen, si se salen de las Sagradas Escrituras, es porque no tienen la revelación de la verdad de Dios. Cuarto principio. Es nuestra única regla de fe y conducta porque tiene vigencia eterna. El libro, la Biblia, el libro de Dios, no solamente tiene una vigencia temporal, como alguien pudiera decir, bueno, pues solamente es de Cristo para acá. No, Jesucristo lo declaró. Mateo 24, 35. Lo digo de memoria. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Quiere decir que tiene vigencia eterna. También está la escritura donde dice, habla del evangelio eterno. El evangelio tiene carácter eterno. Es decir, no puede haber otro evangelio diferente. Ni lo ha habido, ni lo hubo, ni lo habrá en toda la eternidad de los siglos. El Evangelio eterno, así lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, este libro es nuestra única regla confiable de fe y conducta. Muchas veces surgen teorías y empiezan a decir que Cristo vivió y murió en Cachemira. Alguien escribió un libro con esa barbaridad. La Escritura no lo dice. La Escritura dice que Jesús estaba sujeto a sus padres,
que Jesús nació de una virgen, nació en Belén, se avecindó en Nazaret y a los 30 años salió a predicar la palabra, pero mientras tanto, dice la Escritura, les estaba sujeto a sus padres. Son teorías que no están en las Escrituras y que por lo tanto no deben mover nuestra convicción, porque si no, a la ley y al testimonio, si no hablar en conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay un intento de muchos años de desvirtuar las Sagradas Escrituras, porque si alguien logra meter ahí elementos extraños, entonces puede desviar al creyente de la verdadera y única fe que está aquí contenida, está precisamente presente en la Santa Biblia. También decimos que es nuestra única regla de fe y conducta porque debe normar nuestra creencia o fe. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo Jesús? El que cree en mí, como está escrito. No el que cree en mí como se imagina, o el que cree en mí como le dijeron, o el que cree en mí según su sentido común. Es como está escrito, como dice la Escritura. Y la Escritura desde el Antiguo Testamento comienza a hablar de Jesús. ¿Cuándo comienza la Biblia a hablar de Jesús? Desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, desde allí ya Jesús está implicado, Jesús está ya escrito en las Sagradas Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces hay que creer como está escrito. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús se encuentra con los caminantes de Emaús y comienza a hablarles, se les acerca, les pregunta de qué platican entre ustedes, y los discípulos aquellos no distinguieron que aquel que se acercaba era precisamente Jesucristo. Entonces Jesús comienza a declararles a través de las Escrituras lo que de él decían, siguiendo, como dice ahí, Moisés. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo debemos de creer en Jesús? Como está escrito, vaya la redundancia, en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. También hay otro pasaje que está en Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Que no penséis más allá de lo que está escrito. Entonces, querido discípulo que has iniciado desde la lección 1, queremos llevarte de la mano por el camino sano de la fe. ¿Qué nos mueve a nosotros para estar haciendo este esfuerzo, esta enseñanza? Simple y sencillamente cumplir lo que la misma Escritura dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un saludo
la invitación que sigas con nuestras transmisiones. Y acuérdate que la regla debe ser tu única regla, la Biblia debe ser tu única regla de fe y conducta. Dios te bendiga. Hasta la próxima.